Hola, hola, os doy la bienvenida al podcast de Ulises y Argos, un podcast muy perro en el que hablaremos de educación canina, de intervenciones asistidas con animales y de emprendimiento. Mi nombre es Noemí Aro y me defino como facilitadora de sueños y cursos del mundo animal. ¡Empezamos! Buenos días y bienvenidas a un nuevo episodio de Ulises y Argos. Hoy tenemos el placer de contar con una entrevista muy emotiva de la mano de Celia Parra, de la entidad Soulin, que nos hablará de las intervenciones asistidas con animales y, en concreto, de las terapias asistidas con perros. Celia es terapeuta ocupacional, neuropsicóloga y cuenta con un máster en atención temprana y con amplia experiencia en diversidad funcional. Bienvenida, Celia. Seguro que me he dejado alguna cosilla en el tintero, así que te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito quién eres y cómo llegas al mundo de las intervenciones asistidas con animales. Buenos días, Noemí. Bueno, en primer lugar, agradecerte que me hayas invitado a este espacio tan bonito que has creado, como todo lo que haces, que es un enorme placer. Gracias. Bueno, me has presentado muy bien, al menos todo lo que soy a día de hoy, entonces creo que me queda por contarte cómo he llegado hasta aquí. Un poquito, ¿no? ¿Qué es esto que me hizo llegar a lo que a día de hoy soy o poner un currículum, ¿no? O algo así. Bueno, yo cuando esto nos lleva muy atrás, ¿no? Yo de pequeñita era una niña súper inquieta, con una sensibilidad enorme. De hecho, bueno, yo creía que tenía superpoderes, que podía cambiar el mundo y que podía hacer muchas cosas por ayudar a los animales, con quien era especialmente sensible, y también ante las injusticias que veía que ocurrían a muchas personas, ¿no? De esa forma un poco llegué a estudiar terapia ocupacional, ¿no? A buscar esa profesión que encajase con lo que buscaba, y de repente en mi vida pues apareció Audrey de una forma muy fortuita, mi compañera perruna, la cual pues bueno, unió todo, ¿no? Y a día de hoy pues aquí estoy. Qué bonita historia. Pues vamos a empezar por el principio para poner en situación a las oyentes. ¿Qué son exactamente las intervenciones asistidas con perros y qué tipos podemos encontrar dentro de ellas? Bueno, las intervenciones asistidas con animales son un modelo de intervención en el que el perro o otro animal con el que se trabaje se incorpora en el proceso para facilitarnos ese camino que hacemos junto a las personas con las que trabajamos, ¿no? Se convierte pues, en una fuente de motivación e interés para ellos, que nos ayudan pues, a aproximarnos de una forma mucho más cercana. Dentro de las intervenciones asistidas con animales encontramos la terapia asistida con animales, la cual está dirigida por profesionales del ámbito de la salud, como pueden ser psicólogos, terapeutas ocupacionales, etcétera. Luego encontramos la educación asistida con animales, que pertenece más al ámbito educativo, que ahí podemos encontrar maestros, educadores sociales, integradores. Y luego tenemos las actividades asistidas con animales, que se enfocan más en la parte de ocio y tiempo libre, y que bueno, pues corresponden más pues a ese ámbito, ¿no? Más de la participación social desde el juego y desde otro modelo de intervención. Pues hoy vamos a centrarnos un poquito más en las terapias. ¿Cualquier perro es válido? Bueno, esto siempre genera como mucho debate, ¿no? Yo te voy a hablar de nuestra visión, que no digo que sea la mejor, sino es la que tenemos y la que puedo compartir hoy contigo. Nosotros para seleccionar el animal en la intervención no depende para nada en ningún caso de una raza concreta. De hecho, todos los compañeros de los compis perrunos, con los que viven con nosotras, ¿no? Y nos acompañan, son mestizos y vienen de diferentes situaciones de abandono y negligencia, ¿no? En la que estaban. Por tanto, eso de la raza como que no va mucho con nosotras, ¿no? No creemos que sea un factor determinante para que un animal pueda participar en una sesión, sino que va a depender mucho más de que ese animal pueda disfrutar de la sesión, ¿no? Que le guste la interacción con las personas, que pueda adaptarse de forma fácil a diversas situaciones y cambios que se pueden producir. Y algo muy importante que siempre decimos, ¿no? Que sean resilientes, es decir, que sean capaces de recuperarse de diferentes situaciones que pueden generarles estrés en algún momento, y que bueno, pues sean perros con mucha resiliencia, ¿no? Con una capacidad de resiliencia muy rápida, que les puede hacer volver enseguida, volver a disfrutar y a conectar con el trabajo. Qué bonito.
¿Y en qué colectivo se puede trabajar y cuáles son los beneficios principales? Bueno, hay infinidad de colectivos en los que podamos trabajar, ¿no? Pues tantos como conocemos, desde la edad temprana hasta la última etapa de la vida, ¿no? Cualquier persona que esté pasando por un proceso difícil, ya sea por que, bueno, pues tenga una discapacidad, tenga una situación difícil, se encuentra en una situación de exclusión o cualquier otra situación, ¿no? Y siempre que haya una motivación evidentemente hacia el animal, será un ámbito en el que podemos trabajar y podemos acompañar a las personas que lo necesitan, ¿no? En nuestro caso, trabajamos, bueno, comenzamos principalmente trabajando con colectivos con diversidad funcional, pero es verdad que a día de hoy estamos mucho más centrados en otros colectivos pues muy vulnerables que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social, ¿no? Trabajamos con mujeres en situación en prisión, ¿vale? Que además las mujeres presas tienen una situación muy vulnerable dentro de las prisiones, ya que los sistemas penitenciarios están pensados para hombres y no para mujeres, y es un sitio donde se ve mucho, ¿no? Ese sesgo Mm. que aparece también en las mujeres. Trabajamos también con hombres en prisión, trabajamos con menores migrantes que vienen aquí, que se encuentran en situación de calle, trabajamos con niños en residencias infantiles, bueno, pues un poco en todo ese ámbito, ¿no? que abarca la exclusión, que por desgracia pues es mucho. ¿Y cómo nos ayudan los animales? Bueno, pues yo creo que principalmente nos ayudan a acercarnos de una forma mucho más amable, sin prejuicios hacia las personas, ¿no? Lo cual nos ayuda a favorecer pues, un vínculo más seguro para ellos, porque en muchos casos venimos trabajando con personas que han dejado de confiar en las personas, ¿no? En otras personas. Mm. Entonces, cómo los animales nos colocan ahí en una situación mucho más facilitadora y crean ese nexo de unión, esa comunicación entre unos y otros para que bueno, pues que nos dejen acercarnos a ellos y vean que no, bueno, que podemos juntos establecer un camino y acompañarnos, ¿no? Entonces yo creo que es ahí como el punto principal que nos ayudan en abrirnos en esa llave de entrada a las emociones de otros y a que nos dejen conectar y confiar. Totalmente de acuerdo. Además, tenéis unos proyectos súper bonitos y aparte súper emotivos y muy necesarios. Muchas gracias. ¿Cuál dirías que es el colectivo con el que más disfrutas o con el que más te motiva a trabajar? Bueno, yo tengo mi corazón muy dividido, pero es verdad que tengo que reconocer que tengo una parte muy grande de él con los niños y niñas con los que trabajamos, que se encuentran en acogimiento familiar y en acogimiento residencial. Para mí es un colectivo que me ha enseñado muchísimo a crecer como profesional, pero sobre todo indudablemente como persona, ¿no? Me han enseñado mucho de valores, mucho bueno, pues de muchas cosas que de otra forma no hubiese aprendido. Entonces, bueno, pues son mis mini héroes, mis salvadores, que me encanta, que adoro y que, bueno, pues tengo mucho cariño. Qué bueno. ¿Y qué situaciones pueden surgir en una sesión con perros que quizás no ocurrirían en una terapia al uso? Bueno, los perros principalmente yo creo que lo que nos ayudan es que el clima sea mucho más relajado, mucho más natural, ¿no? A que no es igual que un niño venga a una sesión de terapia y de repente me encuentre a mí ahí trabajando, ¿no? Y nos tengamos que poner a currar, que al abrir la puerta se encuentre con el animal con el que estemos participando en ese momento, nos esté acompañando y ya le reciba a él, ¿no? Ya simplemente el hecho de abrir la puerta y cómo recibe un animal a la persona que llega o cómo puedo recibirle yo, ¿no? Digamos que los perros está mucho más permitida esas muestras de amor y de afecto que parece que los profesionales no podemos, ¿no? Que tenemos que mantener nuestro rol de profesional, ¿no? Y con el perro sí se puede abrazar, se puede besar, ¿no? Puede haber unas muestras de amor y de cariño mucho más espontáneas que con nosotros pues a veces pues cuesta más, ¿no? Se pone como mucha más distancia y bueno, pues que el perro eso sí que lo facilita muchísimo. ¿Y cómo se debe estructurar una sesión? Bueno, va a depender mucho del tipo de proyectos, del tipo de actividades que vayamos a hacer, pero así un poco en intervenciones 6 días con animales en general, ¿no? Más al uso, digamos. Las actividades, las sesiones se estructuran pues, por una primera fase de bienvenida, presentación de la actividad, recordatorio de la anterior, ¿no? Como
una parte un poco de romper el hielo, una parte de saludar a las personas con las que nos encontramos ese día, de saludar al animal, de encontrarnos después del tiempo que llevemos sin vernos. Una actividad introductoria, ¿no? Para ir rompiendo un poquito el hielo en la sesión, y luego pues una actividad principal, ¿no? En la que se van a encontrar como esos objetivos principales de trabajo que tenemos planificados para ese día. Y luego pues estaría el cierre, ¿no? Esa despedida, ese cierre de cómo nos hemos encontrado, cómo nos hemos sentido ese día en la sesión, qué cositas nos llevamos, que a mí es algo que siempre me gusta mucho hacer, un cierre, como una asamblea de cierre final de sesiones y la despedida hasta el día siguiente. Y a la hora de elegir al grupo beneficiario, ¿seguís alguna pauta concreta? Quizás grupos que presenten homogeneidad. Bueno, al principio tengo que decir que era muy pro homogeneidad, ¿no? Porque era como me habían enseñado en la carrera, todo tenía que ser así, pero de forma fortuita surgieron muchos grupos más heterogéneos y tengo que decir que adoro los grupos heterogéneos. Y rompiendo las reglas. Que me encanta porque creo que es verdad que dentro de un grupo homogéneo hay muchas similitudes en las que se pueden acompañar, pero por el contrario, creo que en un grupo heterogéneo hay muchas diferencias que ayudan a equilibrar, digamos, las capacidades y fortalezas de unos y otros, ¿no? Pues a mí lo que se me da bien, a ti a lo mejor se te da peor y te puedo acompañar y ayudar en eso, ¿no? Entonces como que se pueden establecer como estrategias mucho más cooperativas que en un grupo que se encuentra en una situación más de igualdad entre ellos. Entonces, pues para mí es como muy potente, ¿no? Los grupos heterogéneos, es verdad que dirigir un grupo más heterogéneo es mucho más complejo, o diseñar una sesión, tienes que pensar en muchas más cosas que pueden ocurrir de repente, ¿no? Muchos más imprevistos, pero sin duda creo que es súper enriquecedor. Y luego, en cuanto a la selección de las personas con las que trabajamos, pues igualmente al principio comenzamos trabajando un poco, pues viendo un poco con los centros, ¿no? A los que nos dirigíamos, eligiendo muy bien el perfil. Pues mira, es que este proyecto está pensado para personas con un deterioro cognitivo de este tipo o con este perfil. Y a día de hoy, cada vez que vamos a hacer un proyecto, cuando llegamos pues, al ayuntamiento, donde lleguemos a trabajar, ¿no? A la cárcel o donde sea, lo primero que decimos es ¿quién lo necesita más? No es nuestra pregunta, o con quién no quiere trabajar nadie, ¿no? Y entonces nuestra forma de elegir a las personas con las que trabajamos a día de hoy es las personas que más lo necesitan. Cuando llegamos a un recurso, pues por ejemplo en prisión, pues trabajan personas que no son capaces de adaptarse o no tienen las oportunidades para adaptarse a otros sistemas de inserción dentro de prisión, y que de repente en el mundo de los animales ven una salida, ¿no? Como súper potente con la que sí que conectan, ¿no? Y que suelen ser un poco, pues, bueno, el perro verde, ¿no? Nunca mejor dicho, en prisión, ¿no? Y como eso, pues en otros colectivos, ¿no? Pues el proyecto que hacemos en residencias infantiles con niños, en Soulmate, pues la selección de los niños son los niños mayores de 6 años, con discapacidad, con problemas de salud mental, los que tienen muchas dificultades para salir en acogida o en adopción, que se quedan los fines de semana porque no salen en una familia de acogida en vacaciones ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos siempre ir a donde más falta hacemos, que bueno, creemos que es un poco una responsabilidad como profesionales hacerlo así también. Interesante la visión que comentas, me gusta. Y sobre el material que utilizáis, ¿cuál sería el más habitual? ¿Es necesario contar con creatividad para realizarlo? Bueno, los materiales varían mucho, claro, dependiendo un poco de los objetivos que vayamos a utilizar, ¿no? Materiales tenemos 20.000, o sea, tenemos un cajón desastre ahí, ¿no? De un montón de materiales y cosas que siempre hay que tener porque, bueno, pueden surgir muchas cosas en una sesión, ¿no? Es verdad que es importante tener estructurada una sesión antes y planificado y ver qué tipo de sesión vamos a hacer o cómo queremos orientar, pero es verdad que hay que contar con mucha creatividad, tanto en el diseño de material como para poder improvisar, porque de repente hemos diseñado un material y la sesión, ese material falla, no es lo que pensábamos y hay que improvisar algo, ¿no? Entonces la creatividad es como algo, vamos, es nuestro mayor aliado, ¿no? En muchos momentos, y es algo que sí que tenemos que desarrollarnos y trabajar mucho para, bueno, también poder ofrecer algo diferente, ¿no? A las personas con las que trabajamos y sorprenderlas en las sesiones, ¿no? Que
que eso también es muy bonito, porque es verdad que los perros, los animales cada vez se ven más en sesiones, pero hay que intentar sorprender un poco con la forma de intervención, y los materiales sin duda pues nos van a ayudar mucho, ¿no? ¿Y qué consideraciones de seguridad dirías que debemos tener en cuenta en una terapia con perros? Bueno, en este caso, cuando trabajamos, es verdad, con personas más vulnerables, sobre todo a nivel físico, ¿no? Que tienen un sistema inmune mucho más bajito, pues la parte de hacer un buen protocolo de zoonosis, ¿no? Y pasar esas buenas revisiones a los animales con los que trabajamos antes de una sesión va a ser primordial, ¿no? También para podernos asegurar, porque que si pasa algo, no han sido nuestros perros, ¿no?, lo que lo han transmitido, porque también si ocurre algo a alguien, seguro que el primero en el que se señala o se piensa es en el perro, ¿no? Y no porque por estudios se crea que es el primero que nos va a transmitir ciertas enfermedades. De hecho, la mayor parte nos las transmitimos entre los humanos, pero es verdad que es muy importante pasar esos protocolos de zoonosis para bueno, romper un poco con lo que pueda pasar también, ¿no? Bueno, y cuando pues, trabajamos evidentemente con personas vulnerables a nivel físico, pues hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego, pues otras medidas de seguridad que hay que tomar, pues evidentemente yo las pensaría antes, ¿no? Las plantearía en el momento en que seleccionamos un animal para una intervención en concreta, ver si ese animal está preparado realmente y que no vaya a tener ninguna reacción, ¿no?, de miedo o cualquier otra en una sesión. Igualmente también hay que tomar medidas de seguridad con las personas con las que trabajamos, que parece que siempre las medidas de seguridad las ponemos en los perros. También las personas con las que trabajamos, ¿no?, que tengan un manejo amable y enseñar siempre bueno, yo creo que dar ejemplo, más que enseñar. Las personas con las que trabajamos al final se relacionan con nuestros perros, con nuestros compis, como lo hacemos nosotros. Entonces, ser un buen modelo de acercamiento hacia los animales se convierte en un factor súper importante de seguridad. O sea, ahí ya estás enseñando a cómo acercarse, a cómo comportarse con él, a no hacerlo de una forma que puede ser invasiva para el animal, ¿no?, que le puede perjudicar en algún momento. Entonces, bueno, pues yo creo que viene mucho desde ahí, más que desde poner reglas, desde dar ejemplo. Importante eso. Pues le toca el turno a las preguntas relacionadas con el emprendimiento. Pregunta obligatoria. ¿Cuál es la historia del logo y del nombre de vuestra entidad? Que es chulísimo. Bueno, a nosotras al principio teníamos otro nombre, ¿no?, en la asociación, pero sí que es verdad que llegó un momento de un cambio un poco de mirada, de metodología de intervención, un poquito una necesidad de refresco, ¿no?, y de abrir las ventanas y que entrase aire. Y pensando, nos dábamos cuenta que no encontrábamos una palabra o algo que representase la asociación, ¿no?, como que representase pues todo lo que sentíamos y lo que queríamos, ¿no? Entonces, bueno, pues como decía Frida Kahlo, ¿no?, con su verbo te cielo, pues nosotros también necesitamos crear un verbo, ¿no?, para nombrarnos en ese caso. Y bueno, pues así nació Soulin, que es el verbo almar, que es como dotar de alma las cosas, ¿no?, y que se expresa en gerundio porque alude al movimiento, al proceso en marcha, a la actividad, a fluir, a la acción, a la vida. Y lo que representa un poco Soulin, ¿no?, pues bueno, pues como todo lo bueno surge de un deseo, de ese deseo de conectar nuestra profesión y nuestra vida, aunar los conocimientos de los profesionales que formamos parte y nuestra experiencia vital, la cual tiene mucho que ver en todo esto, ¿no?, para sobre todo poder acompañar mucho más a las personas desde una forma mucho más amable y menos directiva, ¿no? Somos mucho de respetar mucho los procesos de cada persona y acompañarles en el paso a paso conforme necesiten, ¿no? Y bueno, pues necesitamos representarlo de alguna forma, y Soulin es eso, es ese crecimiento en espiral, ¿no?, en el que muchas veces volvemos a pasar por una misma etapa, pero cada vez nos separamos más y lo podemos mirar desde una forma diferente, ¿no?, porque cada vez, bueno, pues vamos aprendiendo mucho más de lo anterior. Y eso es Soulin, pues una entidad con mucho alma y con mucho cariño en todo lo que hace. ¿Y cómo y por qué decides trabajar por cuenta propia? Bueno, decido trabajar por cuenta propia. A ver cómo digo esto. Bueno, quizás porque
hay una parte, ¿no?, también en mí al ser tan inquieta, ¿no?, y tan en necesidad de crear continuamente, a veces en ciertos trabajos pues me he sentido como muy sujetada, ¿no?, que no siempre podía desarrollarme 100% como necesitaba para sentirme yo bien, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave para querer buscar el poderme desarrollar realmente como persona fuera, el poder elegir cómo hacer las cosas, ¿no? Elegirlas de verdad de corazón, porque quiero hacerlas así, lo siento y tengo claro que es la forma y no porque alguien me esté diciendo cómo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí fue como surgió todo. Así fue. ¿Y es difícil hacerse un hueco en el mundo de las terapias? Em, es difícil, bueno, pues quizás un poco sí, sobre todo al inicio, ¿no? Y creo que cada día a lo mejor lo es un poquito más, porque cuando empezamos hace 10 años o así, ¿no? Pues éramos menos las entidades que había, pero a día de hoy, quien empieza ahora, es como casi mucho más complejo. Más complejo quizás hacerse un hueco o contar con la experiencia que otros profesionales, ¿no?, que a lo mejor llevamos mucho más tiempo, pero que sí que creo que es ahora una muy buena oportunidad. Quiero decir, cuando empezamos hace 10 años, el mundo de las IA no estaban así, ¿no? Ahora hay muchos modelos de los que aprender, muchas personas, muchos referentes, mucha gente haciendo un trabajo maravilloso que nos va a acompañar y nos va a servir un poco también de modelo. Entonces, ¿es difícil? Pues era más difícil creo que antes y que ahora cada vez es más fácil en ese sentido. Sí, totalmente de acuerdo con eso que dices. Estás escuchando el podcast de la Escuela de Ulises y Argos, un podcast muy perro, con Noemí Aro. ¿Y qué fue lo más duro en el camino del emprendimiento? Bueno, lo más duro creo que no dependió tanto de mí, sino del entorno, ¿no? El qué vas a hacer y cómo te vas a lanzar y con un trabajo estable y con un contrato indefinido, ¿no? Pues todo lo que surgía más en mi entorno que lo que podía surgir en mí misma, ¿no? Que quería hacerlo todo ya. Es verdad que sí que había una parte muy importante en el emprendimiento, ¿no? Que claro, yo cuando pensaba en salirme de mi trabajo y montar Soulin y todo esto, pensaba que iba a estar en proyectos, ¿no? Yo me imaginaba todo el rato trabajando con personas, trabajando con los animales. Y claro, entonces a mí lo que me ha costado muchísimo fue adaptarme a toda la parte de gestión, preparar subvenciones, todo el papeleo, toda esa parte con la que no contaba y que hay que aprender, ¿no? Y que yo necesité mi apoyo también y hacerme mi formación como emprendedora y tener un mentor que me acompañase y todo eso también súper importante. Y que he tenido mucha suerte, la verdad, ¿no? En ese ámbito, que me sentía ahí como muy acompañada con profesionales muy buenos. Pero bueno, pues eso ha sido un poquito. Es durillo, sí. Sí. Cuéntanos un poco qué proyectos estáis desarrollando actualmente en Soulin y háblanos de esa colaboración tan bonita que tenéis con la protectora Hope. Bueno, Hope son nuestra familia. O sea, Hope y Soulin podríamos decir que están hermanados, están unidos completamente, porque bueno, contamos con valores y cosas muy, muy importantes. Para quien no conozca, bueno, Hope es una asociación protectora de animales. Ellos gestionan un centro de protección animal del ayuntamiento, tienen la gestión de ese centro en Torrejón de Ardoz y luego además tienen su propio centro en Los Santos de la Humosa, ¿no? Donde es más un santuario de animales, pues hay caballos, cabras, ovejas, ¿no? Rescatados de diferentes situaciones pues, de abandono. Nosotros siempre hemos estado muy vinculadas al mundo de la protección animal, porque como te comentaba antes, todos nuestros animales han sido rescatados de diferentes situaciones y venimos del mundo de la protección animal, ¿no? De estar ahí también pues ayudando, colaborando de la mano de eso, ¿no? Y luego Hope, por su lado, también tiene su parte de visión, ¿no? En cuanto a que su objetivo es reparar los vínculos entre personas y animales, ¿no? Entonces, hablando de vínculos, nos unimos mucho en eso, ¿no? Y bueno, pues como que hacemos un tándem muy bonito y una familia muy, muy especial, ¿no?, que hemos creado juntos. Los proyectos que desarrollamos, y aquí vino un poco nuestro cambio de metodología y de mirada, son proyectos de ayuda bidireccional.
Yo siempre cuando realizamos sesiones de IA más al uso, que todavía tenemos en marcha algún proyecto, pero es verdad que el 90% ya son proyectos de ayuda bidireccional, yo siempre soy una persona que me he castigado mucho y me he cuestionado mucho sobre si los animales realmente se estaban beneficiando o no en la intervención, ¿no? Como sentir de alguna forma que les estaba utilizando para hacer esta intervención. Entonces, siempre quisimos como unirnos mucho más al ámbito de la protección animal, ya no solo rescatando animales, sino ayudando de una forma mucho más directa. Entonces, estos proyectos lo que promueven es que no solo se beneficien las personas de la intervención, sino que también se beneficien los animales con los que trabajamos. Además, encontramos muchos estudios que hablan de los beneficios que tienen los animales hacia las personas, ¿no? Pero si ponemos a buscar en la otra dirección, ¿no? Y ver de qué forma beneficiamos las personas a los animales, no encontramos estudios de este tipo, ¿no? Como que a veces las personas, bueno, pues tenemos una visión un poco utilitarista también de los animales. Que no significa que no podamos hacer una intervención con animales siempre que tengamos en cuenta que el animal disfrute y participe de una forma activa y natural dentro de las sesiones, ¿no? Pero bueno, como que quisimos ir un poquito más allá y pensando en la cantidad de personas con las que había en exclusión social, la cantidad de animales que se abandonan al año en España, que somos las peores cifras de toda Europa, ¿no? de abandono. Pues así nacen un poco estos proyectos. Y algún ejemplo de ellos, bueno, pues tenemos el proyecto Free Soul, que trabajamos en el centro de penitenciario de Valdemoro y en el de Meco con mujeres. En el caso de Valdemoro, tenemos un proyecto allí muy, muy bonito en el que, bueno, creamos unas instalaciones allí de cero. Ya habían tenido alguna experiencia de tener perros allí, pero un poco diferente a la nuestra. Y creamos unas instalaciones para los perros en un parque que tienen allí enorme, que las instalaciones están súper bien, de tal forma que la prisión se convirtió en una casa de acogida para animales de Hope, ¿vale? Entonces, los internos del centro penitenciario tienen una formación previa donde aprenden, no pasan por un programa súper largo de 30 sesiones de educación emocional en el que aprenden de sus emociones, de las emociones de los animales. Una vez que pasan ese programa, llega la parte de esta otra fase, ¿no? En la que en principio comienzan colaborando cuando tienen permisos para salir, comienzan saliendo con nosotras a centros de protección animal, viendo lo que es el mundo de la protección animal y ayudando de cara a que luego puedan establecerse como cuidadores principales de los animales, los perros que van a entrar de Hope en prisión, ¿vale? Entonces lo que hacen es que hacen, pues, a su vez de casa de acogida, a la vez que ayudan en la recuperación del animal. Están como mucho un periodo de 3 meses allí y este para nosotros fue como un proyecto muy bonito y muy importante porque es verdad que para nosotros siempre el cambio tiene que ser a mejor en el animal, ¿no? Que es algo súper importante. Entonces, es verdad que la gente nos decía, ¿no? Pues, pasa de un centro de protección animal a prisión, ¿no? En la prisión, en un centro de protección animal, perdón, los perros tienen 2 paseos al día como mucho. En los centros de protección animal que están bien gestionados por asociaciones y cuentan con los voluntarios suficientes para hacer esto, ¿no? Pero no son así la mayoría. La mayor parte es que solo salen el fin de semana, que están encerrados 24/7 o 24/6, ¿no? A la semana. Y en este caso, los perros están constantemente acompañados de un cuidador principal que está trabajando con ellos, salvo la hora de la comida y la hora de dormir, que tienen su chenil preparado en perfectas condiciones donde está, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es que contamos con una persona que puede estar muchísimas horas y muchísimo tiempo acompañando a ese animal para trabajar diferentes procesos o diferentes necesidades que tenga, ¿no? Como pueda ser un perro más inseguro o pueda ser un perro que tenga algunas dificultades más de ansiedad, una posición de recursos, ¿no? Pues otras dificultades que pueda tener. Todo esto, evidentemente, con una educadora, ¿no? Canina que semanalmente da pautas, va acompañando en todo el proceso, bueno, pues como toda esa labor muy importante, ¿no? Luego también realizamos proyectos como el que os comentaba antes de Soulmate, que es que fue el primer proyecto de ayuda direccional, de hecho, que realizamos, que comenzamos en 2015, y es un proyecto que realizamos en residencias infantiles
que, como os decía antes, pues va dirigido a niños que tienen dificultades para encontrar un hogar y se encuentran viviendo en una residencia, y que les unimos, por otro lado, con animales del Centro de Protección Animal que se encuentran pues, en una situación similar, un poco entre comillas, ¿no? Pues animales que por hecho de ser de una raza o tener una edad o ser mestizos o tener un fallo físico, algo que no está bien en ellos, ¿no? Tienen dificultades para salir en adopción. Entonces, en este proyecto lo que hacen es que los niños seleccionan a uno de los animales y le apadrinan y le acompañan en todo el proceso para ser adoptado. Realizan campañas de adopción, realizan temas de enriquecimiento ambiental en el centro, bueno, pues todo lo que sea para mejorar la calidad de vida de ese animal. Y este proceso es muy importante porque a lo largo de este proceso es un proceso de psicoterapia en el que ellos a su vez van trabajando su propia historia de vida a través de la historia de vida de los animales, ¿no? Por ponerte así algún ejemplo, pues tuvimos el caso, por ejemplo, de una niña con 17 años, tiene una hermana gemela, la hermana gemela sale en adopción y ella se queda en la residencia. Vale, una situación bastante difícil. A esta niña se piensa que le puede venir muy bien este programa, además conecta mucho con los animales y entra en el programa. Ella venía de una situación muy difícil, en la que había estado siempre unida a su hermana, y encima su hermana gemela, imagínate, ¿no? Y de repente su hermana se va y a ella le queda un año para encontrar una familia, porque las residencias son hasta los 18 o 21 como mucho, ¿no? Pues ella, en su caso, a quien seleccionó fue a dos gatitos que había en la prote, a Bioko y Taiwán, porque eran hermanos, y ella luchó mucho porque saliesen juntos y de hecho lo consiguió, ¿no? Creó mucho material audiovisual y muchas cosas para ayudar a que saliesen en adopción, porque decía que los hermanos no se podían separar, ¿no? Entonces, pues estos niños tienen esa capacidad de entender ciertas situaciones de los animales que cualquier otro nos puede costar mucho más, ¿no? Porque no hemos pasado por esa situación. Otro caso, ¿no? Pues teníamos un niño que seleccionó a Nilo, que Nilo era un pitbull que le cortaron las orejas, lo tiró en la calle y se lo encontraron en la calle con las orejas sangrando, con muy mala situación, ¿no? Jamás hubiésemos imaginado que este niño iba a seleccionar a Nilo. Y cuando le preguntamos por qué le había seleccionado, nos dijo que lo había elegido a él porque había vinculado con él por el dolor que había sufrido Nilo, porque él también había sufrido ese dolor, ¿no? Pues un niño que venía de haber vivido situaciones muy negligentes en su infancia y que sintió bueno, que podía ayudarle, ¿no? De hecho, cuando le preguntamos, él siempre nos decía, ¿no? Que bueno, que había cosas que le habían pasado en la vida muy difíciles, que en un momento que él no entendía, pero que ahora las entiende mejor e incluso le sirven para algo, ¿no? Entonces, porque estos proyectos lo que pretenden es poner en positivo de alguna forma su vida, ¿no? El que, mira, no podemos volver atrás, no podemos cambiar la vida de estos niños, pero sí que podemos prepararles una mochila con muchas capacidades, con muchas fortalezas que ellos vean a través de estos proyectos todo lo que pueden hacer, ¿no? Nuestro lema un poco es pasar de personas necesitadas a personas necesarias y dotarles, bueno, pues sobre todo que sean capaces de verse a sí mismos de otra mirada, con otra mirada, y de afrontar lo que le queda en su vida, ¿no? Por delante, y acompañarles pues, un poco en todo ese proceso. Me resulta súper interesante todo lo que estás contando y el punto de vista que le dais, todas las variables que tenéis en cuenta. Me parece, de verdad, felicidades. Muchas gracias. Nos lo han enseñado las personas con las que trabajamos, en verdad. Hemos ido aprendiendo todo mucho con ellos y con ellas. ¿Y por dónde recomiendas empezar a las personas que quieren crear una entidad de terapias asistidas con animales, especialmente si quieren hacerlo con perros rescatados? Bueno, especialmente si lo que quieren hacer es proyectos de ayuda direccional, ¿no? De este tipo, yo lo que siempre recomiendo es empezar de voluntaria en una protectora de animales, o sea, meterte ahí directamente, saber cómo somos una protectora, qué necesidades hay, qué necesitan los animales, ¿no? Cómo se puede gestionar, porque a veces también es muy difícil desarrollar un proyecto de ayuda direccional, porque claro, lo que queremos es ayudar a los animales de la protectora. Si hacemos un mal proyecto, lo que podemos hacer es generar mucho más caos en la gestión y en la organización de los voluntarios de una protectora, ¿no? Entonces, estar dentro y conocerlo mucho nos va a ayudar a ver realmente si podemos o no
generar un impacto positivo en ese entorno, ¿no? Porque ya bastantes dificultades tienen como para que lleguemos, ¿no? Y además tenga que estar el voluntario que se encarga de sacar a X perros, ese día tiene que estar pendiente de nosotros. Cuidado, porque ahí ya no va a ser un proyecto en el que estemos ayudando, ¿no? Estamos quitando personal que podría estar sacando a otros animales. Entonces, bueno, pues conocer mucho, mucho desde ahí, meterse en las tripas de todo ahí para conocer mucho, para darse cuenta de todas las dificultades también que hay, porque es verdad que son ámbitos muy, pues a veces muy hostiles, que reciben lo que no quiere nadie, ¿no? Y situaciones muy complejas, y aprender a cómo acompañar desde dentro pues es primordial. Y al igual en el trabajo con personas, ¿no? Pues poder conocer las personas con las que trabajamos también es primordial. Yo, por mucho que me lea una investigación o me lea un libro de qué cosas necesita una persona que está en una situación de calle, realmente no lo voy a conocer hasta que no esté con personas en esa situación y ellas mismas sean quien me lo cuenten, ¿no? Que aprendamos mucho más de las experiencias de las personas con las que trabajamos que de los libros, sí. que son maravillosos y nos acompañan mucho, pero a quien realmente tenemos que escuchar es a la persona con la que trabajamos. Ya no en concreto al colectivo, ¿no? Y todo lo que haga dentro de este colectivo va a funcionar bien, sino a la persona como individuo. Y quitar esa etiqueta, ¿no? De, eres persona en situación de calle, pues tú necesitas lo que todos, ¿no? Estos son tus objetivos de personas en situación de calle, ¿no? Y la forma de intervenir, ¿no? Como todo mucho más individualizado y más personal. Cercano. ¿Y el mejor consejo que te han dado en el mundo del emprendimiento, cuál ha sido? Bueno, yo creo que lo que más me han podido decir es que nada es imposible si no lo intentas, ¿no? Y que el no ya lo tienes. Entonces eso como que me ha hecho luchar mucho por buscar siempre un sí. Y ser ahí, aparte de que soy muy terca y muy cabezona también, que eso me ha ayudado en esta parte, por lo menos en otras cosas me impide, pero aquí me ha facilitado, ¿no? Y seguir intentando hacerlo. Pues eso, el que alguien no haya visto límites y me haya dicho que lo intente. ¿Y el mayor error, que yo lo llamaría aprendizaje, que has experimentado en estos años? Bueno, yo creo que el mayor error o el mayor aprendizaje, ¿no? Quizás, como te decía antes, era el pensar que iba a salir y que ya era hacer proyectos y ya está, ¿no? Estar directamente con las personas, olvidándome de toda la parte que hay detrás, de las que nos tenemos que encargar también como emprendedoras, y que es la parte más fea, ¿no? Un poco menos bonita, que creo que también es necesaria. Y luego, pues, otros mayores aprendizajes han venido, pues, de las personas con las que hemos trabajado, que a veces, pues, hemos fallado, no hemos acompañado bien como necesitábamos quizás, y esos momentos se han convertido en una oportunidad para mejorar y aprender, ¿no? Y por eso, pues quizás por venir con una idea de lo que venían los libros, de lo que había que hacer, y darte cuenta cuando estás en trabajo con personas de que no es eso lo que necesitaban, ¿no? Y sobre todo yo creo que nos ha enseñado mucho a pararnos, a escucharles, a respetar el proceso de cada uno. Lleves el ritmo que lleves, pues aquí voy a estar y te acompaño y no hay más, ¿no? Que sientan esa seguridad. Y bueno, pues esas oportunidades que nos han hecho mejorar y pensar mucho más en las personas con las que trabajamos. Igualmente los animales, ¿no? Que también nos ha pasado con ellos, ¿no? De pensar que un animal iba a disfrutar en algo y luego darnos cuenta, pues no está disfrutando y hay que sacarle de cierto programa o cambiar un poco las formas, o bueno, pues todo esto. Yo sobre todo creo, fíjate, dentro del mundo de la IA, creo que mi mayor error al principio fue exigir entre comillas, ¿no? Exigir a Audrey que supiese hacer muchas cosas, ¿no? Que supiese hacer muchas habilidades, que tuviese de todo, ¿no? Para luego acabar dándome cuenta que lo que más llegaba de Audrey era la propia espontaneidad y naturalidad entre las sesiones y su propia historia de vida, de abandono, que fue lo que nos hizo iniciar los proyectos de ayuda bidireccional, ¿no? Y darnos cuenta cómo no solo no es tanto el físico de un animal o lo que sepa hacer, sino que había otra cosa muy importante y que la historia de vida era también un valor añadido a los procesos que hacíamos, a la intervención del animal. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de ser tu propia jefa? Lo peor creo que ya sé lo que me vas a decir. Lo peor es los papeleos y todo eso, que es como la parte más fea. Y lo mejor creo que es, pues, poder elegir tu metodología y tu forma de trabajar, ¿no? Que pues poder poner en marcha tus propias capacidades, tus propias fortalezas, elegir en qué quieres poner tu energía, que me parece primordial. Hay veces que
no siempre tenemos nuestra energía 100% en lo que queremos, ¿no? Pero sí que es verdad que antes a lo mejor la tenía un 20 o un 30% y ahora puedo estar en el 80-90% de mi energía en lo que quiero. Entonces, para mí a nivel emocional y a todos los niveles, ha sido maravilloso, ¿no? Poder elegir un poco con qué equipo trabajar, qué personas quiero un poco que me acompañen y a qué personas quiero acompañar, pues eso. Y si volvieras a tu adolescencia, ¿qué te dirías? ¿Cambiarías algo? Pues mira, lo que le diría, yo a mi Celia adolescente le diría que no escuchara a esas personas que intentan frenar su entusiasmo y que luchase por lo que quería, ¿no? Pues quizás incluso a esos maestros, a esas personas que en algún momento me pudieron frenar y que no confiaban o no entendían toda mi energía, porque es verdad, soy siempre como una persona muy enérgica y que a veces se veía como un error eso, ¿no? El querer hacer mucho, el querer era como ¿no? Haz esto y punto, ¿no? Y no te ayudaban. Pero por suerte me acompañaron otras que me dieron muchas alas y que me dieron esa palmadita en la espalda que a lo mejor necesitaba también en algún momento. Entonces, bueno, pues sobre todo que no escuches a esas personas que te frenan, que te meten en barrena, porque no son a las personas que hay que escuchar, no son lo que te va a hacer crecer y cambiar el mundo y ayudar y hacer todo lo que necesitas. Gran consejo. Y por último, un libro o varios que recomendaría relacionados con el mundo de las terapias asistidas con perros. Bueno, yo hay un libro que me gusta mucho, no es directamente unido con las intervenciones asistidas con animales, pero sí que es el paso previo a eso, ¿no? Que es un libro sobre antrozoología, sobre el vínculo entre animales y personas, que creo que es por donde hay que empezar, ¿no? Y hay un libro que es de Hal Herzog y se llama Los amamos, los odiamos y los comemos. Y me parece maravilloso, los amamos, sale un perro en la portada, los odiamos, sale una rata y los comemos y sale un cerdo, ¿no? Entonces habla de las diferentes relaciones que establecemos con cada animal y por qué con cada animal nos relacionamos de una forma diferente, ¿no? Entonces me parece un libro muy bonito, muy interesante, que aporta muchísimo antes de empezar, o si has empezado ya pero quieres profundizar mucho más en lo que supone el vínculo con los animales, ¿no? Y entender por qué hay personas que vinculan y personas que no, ¿no? Porque también hay personas que no vinculan con los animales. Pues yo empezaría por ahí. Pues Celia, cerramos la segunda temporada del podcast contigo, que para mí ha sido todo un placer porque creo que tienes mucho que aportar y que aportas mucho también al mundo de las intervenciones. Y a mí se me ha pasado el tiempo volando. Antes de irme, dinos dónde pueden encontrarte, email, web, redes sociales. Bueno, pues en primer lugar, Noemí, pues agradecerte muchísimo a ti otra vez de nuevo estar aquí, que bueno, eres una mujer maravillosa, tanto como emprendedora como persona, como profesional, vamos, que eres un claro ejemplo además para muchas mujeres de hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y eso que solo estás despegando, que ya verás, ¿no? Que me alegra mucho y para mí es un honor estar aquí. Y bueno, para encontrarnos, bueno, pues nuestra página son www.souling.es o en redes sociales nos pueden encontrar por souling.es. En todas las redes sociales estamos, nos pueden encontrar. Pues muchísimas gracias, Celia, y un besote. Muchas gracias, un abrazo enorme. Este episodio ha terminado, pero puedes descargar mis guías gratuitas en www.ulisesiargos.es. No olvides consultar mis cursos del mundo animal. Un besote.